Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre los hongos, un grupo de eucariontes sumamente interesante porque tiene características tanto de las plantas como de los animales, ¿no? Entonces, como es una clase, pregrabada, voy a intentar que no sea muy larga. Vamos a hacerlo en 3 secciones de 15 minutos más o menos. Y vamos a abordar los principales tipos de hongos que existen. Muchos de ellos ustedes ya los conocen, claro, si han salido alguna vez al patio de sus casas, a algún jardín, al bosque, principalmente en la época lluviosa, van a encontrar muchos de estos hongos que vemos acá. Muchos de ellos son comestibles, como veremos. Algunos son parásitos, pueden causar enfermedades. Hay una gran diversidad de hongos y algunos de ellos son beneficiosos y otros son perjudiciales para el ser humano y otros animales. Pero en general tienen una gran importancia como organismos saprófitos, descomponedores, principalmente de materia vegetal muerta y también de algunos animales. Bueno, eh, este es lo más evidente que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de hongo, ¿no? La importancia que tienen como alimento, son una fuente importantísima de proteína y además son muy sabrosos. La mayoría de hongos comestibles, ¿no? Hay que saber qué hongos se comen y cuáles no. Pero quizás el más característico es el famoso champiñón, ¿no? De la pizza con hongos. Entonces, ese es uno de los más característicos del grupo de los basidiomycetes. Entonces, vamos a verlos más en detalle. Desde niños estamos viendo hongos, bueno, al menos los pitufos yo los veía, ¿no? Esta caricatura que está acá, unas fábulas que daban antes. Y entonces, estos mismos honguitos sombrillas son muy parecidos, serían del mismo grupo, los champiñones, ¿no? Basidiomycetes, que son los hongos más conspicuos, más evidentes cuando uno va al bosque o a algún jardín durante la época lluviosa. También hay algunos que los usan en el queso, ¿no? Como en este caso que está aquí. Ese queso es muy, muy sabroso, lo venden en algunos supermercados, quesos con hongos, ¿no? Eh, También este tipo de bocadillos o, ¿cómo se llama? Postres, hongos en chocolate. Y bueno. Entre los principales objetivos de este capítulo 29 están explicar las similitudes y diferencias entre los hongos, las plantas y los animales. Entonces vamos a ver que los hongos son como un grupo intermedio, ¿no? Entre plantas y animales. Tienen características, algunas características de ambos reinos, del reino animal y el reino de plantas. Tanto así que los especialistas decidieron crear un reino aparte para los hongos porque no son ni una cosa ni la otra, pero muy probablemente tienen ancestros de ambos reinos, ¿no? Tanto de plantas como de animales. Describir las características diagnósticas de algunos de los principales grupos. Vamos a ver unos 5 grupos principales, pero hay muchos otros. Eh, Vamos a hablar principalmente de los más abundantes o más comunes en los bosques y describir algunas relaciones mutualísticas y parasíticas que existen entre hongos y otros organismos. Bueno, aquí en este esquemita, en este dibujo que está acá, podemos ver más o menos dónde se ubican los hongos, dónde los podríamos encontrar, por lo menos en su hábitat natural, digamos, en troncos de árboles, como vemos acá, los podemos encontrar en las raíces, como las micorrizas, como las trufas, que son estas que están acá. Los podemos encontrar en troncos, sobre hojas podridas,
directamente en el suelo y desde luego en frutos. Hay hongos, hay muchos hongos que son fitopatógenos, ¿no? Contaminan frutos, incluso hojas, parasitan las hojas y frutos de algunas plantas, muchas de ellas de interés comercial y bueno, a veces dejan muchas pérdidas económicas en la agricultura, algunas especies de estos hongos. Bueno, ¿qué son los hongos? Entonces vamos a verlo así lo más esquemáticamente posible. Bueno, son organismos eucariontes haploides, en muchos casos. Son heterótrofos y se alimentan por digestión extracelular. Ya casi lo vemos en más detalle qué es digestión extracelular. La mayoría son saprobiontes o saprófitos de vida libre y multicelulares, ¿no? Aunque hay hongos unicelulares como las levaduras, que son estas que están aquí abajito, que también las vamos a ver más en detalle ya casi. A estas alturas ustedes tienen que tener claro que es un organismo saprobionte o saprófito, ¿no? Sapro viene de podrido y bionte de que coexiste, digamos, o se alimenta de ese material podrido. Entonces, básicamente son organismos descomponedores que ayudan a reciclar el material que está podrido, muerto, principalmente vegetal. Algunos son unicelulares, ya lo dijimos. La pared celular está formada por quitina. Esto es sumamente interesante, jóvenes. El hecho de que la pared celular esté formada por quitina implica que que probablemente tuvieron un ancestro común con animales, porque la quitina solo está presente en animales y en hongos. Entonces, es una de las razones por las cuales a veces se dice, o con frecuencia se dice, que los hongos tienen características tanto de plantas como de animales. Ya lo vamos a seguir viendo en más detalle. Se reproducen por esporas, la gran mayoría, ya sea sexual o asexualmente, o por ambos tipos de reproducción. Entonces, es otra característica interesante. Eh, La estructura básica de los hongos, vamos a poner de ejemplo los hongos sombrilla, estos de los pitufos. Entonces vamos a tener en la parte de abajo todas estas raicillas que se ven aquí, que en realidad no son raicillas, sino que en hongo se llama micelio. El micelio, la mayor parte del hongo, digamos, es subterráneo y dependiendo de la especie de hongo puede abarcar eh, muchos metros de área, digamos, en el suelo. Después sigue una volva, que es esta bolilla que está aquí, un estípide, que sería como el tallillo, un anillo universal o anillo, que se presenta en todos los hongos de este tipo, que son agaricales, y vamos a tener el sombrero, que se llama pileo, o el nombre técnico es pileo. Abajo de esos sombreritos, si ustedes han puesto atención, en el champiñón, por ejemplo, vamos a encontrar un montón de laminillas finas, como estas que ven acá, estoy señalándolas, que es donde están las esporas, están llenas de esporas. Si uno las mueve con el dedo, van a salir un montón de esporas muy pequeñas, que son estas que están acá. Y sobre el sombrero van a quedar unas escamas, que es un remanente de cuando era juvenil el hongo, digamos. Entonces, esas escamas quedan pegadas ahí. Si lo vemos a- en detalle, digamos, al microscopio, lo que vamos a ver es que el hongo está formado por una red de hifas. Todo esto se conoce como hifas, cada una de las raicillas, y todas juntas forman lo que se llama himenio primario. Todo esto que está acá. La mayor parte del hongo está constituido por hifas y el conjunto de hifas se conoce como himenio. Y la parte de arriba, lo que vemos, le conocemos como cuerpo fructífero. Y ahí en el cuerpo fructífero vamos a tener las estructuras reproductivas. eh, en este caso, van a estar guardadas, en el caso de los basidiomicetes,
van a estar guardadas en unos saquitos especiales que producen basidiósporas. Ya casi lo vemos en más detalle. Espero que todo esté claro hasta acá. Disculpen si estoy corriendo, pero es que tengo que resumir la clase. Bueno, los hongos tienen pared celular, es una característica que también comparten, digamos, con las plantas. Eh, Tienen microfibras de quitina, que ya les mencioné, que son típicas de algunos animales, principalmente invertebrados, crustáceos, cangrejos, insectos, ¿no? El exoesqueleto está formado por quitina, que es un polisacárido insoluble y muy duro, que les da resistencia. Entonces es una de las características que comparten con los animales, además de que en algunos hongos, como ya casi vamos a ver, principalmente en Chytridiomycetes, se presentan eh, esporas o células reproductivas flageladas, similares a un espermatozoide. Son heterótrofos, se alimentan por absorción, específicamente ese tipo de absorción ocurre a través de digestión externa. En la parte externa de las células ocurre esa absorción gracias a la secreción de las enzimas hidrolíticas. Hay unas enzimas capaces de degradar la celulosa y la lignina que permiten al hongo, por decirlo así, alimentarse del material vegetal que cae en el suelo o que está pegado a los árboles. Eh, entonces, los hongos tienen varios tipos de nutrición. eh, la mayoría son saprófitos y se alimentan de celulosa y hemicelulosa de material vegetal muerto. Algunos son necrótrofos, entonces se alimentan de animales, de tejidos animales muertos o incluso vivos o a medio morir, como dicen. Entonces se les considera un tipo de depredadores y otros que son biotrófos que funcionan como parásitos básicamente de hospederos vivos. Hay muchísimos hongos biotrófos, son hongos pequeños de algunas familias muy específicas que contaminan, por ejemplo, malacesia, que es el hongo este que produce la caspa, y la dermatitis. Entonces, muchos de nosotros tenemos esos hongos por ahí, son muy difíciles de erradicar. Y también hay otros hongos que producen otras enfermedades de la piel, tenemos hongos en el sistema digestivo, etcétera. Entonces, a ese tipo de hongos se les llama biotrófos y son básicamente parásitos. Siguiendo con la estructura de los hongos, en general podemos encontrar dos tipos de estructuras o dos tipos de hifas. Tenemos las hifas septadas que tienen, digamos, están divididos los núcleos, como ven aquí, este circulito que se ve, que estoy señalando, se llama un septo. Entonces, los hongos de saco, que son los ascomicetes, y los hongos sombrilla o basidiomicetes, presentan este tipo de hifas o raicitas septadas, ¿no? Vean que los núcleos aquí están separados por los septos, por estas paredes. En cambio, hongos más primitivos no tienen ese tipo de septos, ese tipo de divisiones, sino que, como ven acá a la derecha, los núcleos están dispersos en el citoplasma. Y eso es típico o ese tipo de hifa se llama cenocítica, como pueden ver acá, y es típico de hongos muy primitivos como los quitridiomicetes y zigomicetes. Entonces es una de las estructuras características, digamos, que se usa también para separar, para crear los árboles filogenéticos o cladogramas. Los hongos los podemos encontrar en diferentes tipos eh, en diferentes partes de los árboles,
en diferentes partes de los ecosistemas, en el suelo, incluso sobre las hojas, sobre los frutos. Algunos son micorrízicos, entonces están dentro del suelo. Al final de la clase vamos a ver qué son micorrizas y la importancia que tienen. Entonces, además de todos estos tipos de hongos, que les dije que la mayoría son saprófitos, pero bueno, algunos también son parásitos, tenemos hongos en los animales que viven, digamos, en nuestra piel, viven en el sistema digestivo, incluso en los ojos en algunos casos. Entonces, ellos tienen no solo una gran variedad de formas y hábitos, sino también historias de vida muy, muy contrastantes, ¿no? Desde los saprófitos hasta los parásitos. Esta es la clasificación básica de los hongos, o más bien una clasificación detallada de los hongos en el cladograma, pero desde luego no les vamos a pedir que se aprendan esto, ¿no? Porque ni siquiera nosotros nos hemos aprendido este cladograma eh, tan detallado, pero lo que sí es bueno es que sepan eh, que los hongos más abundantes que existen, o los principales, son los ascomicetes o ascomicota y basidiomicota o este, va, sí, estos. Y bueno, entonces existen alrededor de 99.000 especies descritas de hongos, no llega a 100.000. Y se estima que existan alrededor de 1,5 millones de hongos que aún no conocemos, pero eso estiman los modelos matemáticos, que existen alrededor de 1,5 millones. Solamente se han descrito 99.000, la gran mayoría de los cuales, un 95% de los cuales son ascomicetes y basidiomicetes. Eh, entonces, lo que sí es requerido que ustedes dominen son estos 5 grupos de hongos por la importancia que tienen a nivel de los ecosistemas, por su abundancia y por el efecto, digamos, que pueden tener a nivel económico y en la salud de los seres humanos. Como podemos ver en este cladograma simplificado, eh, los grupos más evolucionados de hongos o más derivados o más recientes son los ascomicetes y los basidiomicetes, que son clados hermanos, como lo dice acá, porque tienen un ancestro común. Entonces, ellos representan 95% del total de hongos descritos hasta la fecha. Para clasificar los hongos, normalmente o tradicionalmente se toma en consideración las características de los cuerpos fructíferos, ¿no? Si tienen sombrillas, si son en forma de copa, si son eh, unicelulares, multicelulares, etcétera. Y también el tipo de esporas que tienen. Por ejemplo, los quitridiomicetes, que ya casi lo vemos, tienen esporas flageladas, se llaman zoósporas. Son muy diferentes a las de los demás hongos, por eso se ponen aquí entre los hongos más ancestrales, ¿no? Más relacionados casi que más relacionados con animales por esa característica. De hecho, la espora de los quitridiomicetos o chitridiomicetes se llama zoóspora por esa característica que parece un animal. Hay hongos fósiles desde hace unos 500, se conocen hongos fósiles que datan de unos 550 millones de años atrás, lo cual indica que probablemente esa fue la fecha en que se originaron los hongos, o incluso un poco antes, unos 600 millones de años atrás. No existe un consenso al respecto todavía. Bueno, entonces, siguiendo con la clase, ahora vamos a ver las características de esos grupos que vimos acá. Entonces, los quitridiomicetes, vean que esta es la tabla 29.1 para que la estudien en el libro de Solomon. Entonces,
Es bueno que se aprendan las características que vienen en estas tablitas, digamos, los tipos, el tipo de reproducción asexual, el tipo de reproducción sexual y otras características importantes que deben conocer para poder discriminar entre cada uno de esos tipos de onco. Déjenme mover esto. Bueno, no se está moviendo. Ok. Eh, en el caso, por ejemplo, de los quitridiomicetes o chitridiomicota, las esporas o las células reproductivas son flageladas. Esa es una característica única que tiene ese grupo. Eh, Se presenta reproducción asexual y también asexual con gametos flagelados también, haploides en algunas especies. Esos gametos flagelados se llaman zoósporas y son producidas por un tipo de esporangios que forman un talo haploide. Un talo es como un tipo de tallo. Después tenemos siguiendo la lógica evolutiva, ¿no? De lo más antiguo a lo más nuevo, tenemos los cigomicetes o cigomicetus, que son el famoso modo del pan, digamos, es un ejemplo de cigomicete. Eh, Presentan esporas haploides, se reproducen asexualmente y sexualmente. Si se reproducen asexualmente, producen esporas haploides que se producen en esporangios. Y la reproducción sexual ocurre a través de cigósporas desarrolladas en cigosporangios. Son importantes descomponedores, algunos son parásitos de insectos, los microsporidios son parásitos oportunistas que afectan muchos tipos de animales. También tenemos los glomoromicetos, que es otro tipo de hongo, vean que este es más avanzado, más evolucionado. Eh, Presentan asexualmente, se reproducen con blastósporas multinucleadas. Ese tipo de términos tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero pueden consultarlo ahí en el libro. Eh, Sexualmente, no se ha observado en este caso de los glomeromicetes, no se ha observado reproducción asexual. Eso no indica que no tengan, pero debe ser muy rara. Otras características importantes forman microrrizas arbusculares que son muy importantes para la salud de los ecosistemas, para la salud de las plantas e incluso para muchas plantas de importancia agrícola. Entonces, benefician, digamos, las micorrizas benefician la planta porque aumentan la superficie de captación de nutrientes y agua y también hace que el anclaje de la planta con el suelo sea más sólido, más fuerte. Después tenemos los ascomicetes o ascomicota. Ahí tenemos las levaduras, los mildios, los mohos, las trufas, son ascomicetes. Producen conidias asexualmente. Y en la reproducción asexual, se presentan ascósporas que se desarrollan en ascos, así ocurre la reproducción. Ahora vamos a ver un esquema general de cómo se reproducen los hongos. Tienen una etapa dicariota, los ascomicetes. Después vamos a ver qué es un dicariota, ya deberían saberlo, pero bueno, lo vamos a repasar de nuevo. Forman importantes relaciones simbióticas con líquenes y micorrizas. Y finalmente, otro de los hongos más abundantes son los basidomicetos, que ahí tenemos todos los hongos similares al champiñón, que tienen un cuerpo fructífero grande, evidente, con forma de sombrilla. Estos basidiomicetes rara vez se reproducen de forma sexual. Se reproducen principalmente de forma sexual a través de basidiósporas desarrolladas en basidios que tienen forma de saquillo, ya lo vamos a ver. Otras características, al igual que los ascomicetes, tienen una etapa dicariota
y forman muchas micorrizas con raíces de árboles. Esas micorrizas, algo muy interesante que lo vamos a ver en breve, es que son específicas para diferentes especies. Entonces, hay hongos que solo producen micorrizas en X y Y plantas o solo en X planta. Y otros hongos que producen micorrizas solo con plantas de la variedad Z, por ejemplo. Entonces son relaciones muy específicas. Esta es el tipo de reproducción más general, ¿no? Entonces vamos a tener un tipo de reproducción que no se presenta en todos los hongos, pero en muchos hongos sí se presenta, que es la reproducción asexual, básicamente a través de esporas. Recuerden que la mayor parte del hongo está constituida por ese micelio que está formado por un montón de hifas que son como pelitos multicelulares con sus respectivos núcleos. Entonces, en la reproducción asexual se producen gran cantidad de esporas haploides, que son estas amarillas que están aquí, y se producen por mitosis, ¿no? Cuando están maduras, se liberan al medio. Desde luego tienen que ser un medio húmedo, son dispersadas por viento, por agua o incluso por algunos animales, principalmente insectos. Y cuando entra en contacto con el suelo o con un sustrato apropiado, la espora germina y ahí va a generar, se va a desarrollar se van a desarrollar las hifas y posteriormente va a crecer el micelio y va a empezar de nuevo el ciclo, a producir más esporas que van a seguir germinando. La mayoría de hongos se reproduce asexualmente y esto permite una proliferación más rápida, digamos. La reproducción asexual está más asociada a hábitat eh, más impredecibles, digamos, entonces se tienen que reproducir rápido y eso hace que sea más abundante la desventaja o que se reproduzca más rápido. La desventaja es que se reduce la variación genética. Por otro lado, la reproducción sexual permite un aumento de la variabilidad genética, porque recuerde que se juntan ADN, material genético de diferentes esporas, de diferentes gametos, y eso hace que se enriquezca la variabilidad genética. Y mayor variabilidad genética significa que pueden responder más fácilmente, digamos, a los cambios en el ambiente, no, porque no son clones, ¿no? Entonces, algunos de los descendientes que tienen variaciones X podrían sobrevivir ante diferentes cambios ambientales. Si todos son clones, como en el caso de la reproducción asexual, pues una enfermedad o una condición ambiental que afecte a uno los va a afectar a todos. En cambio, la reproducción sexual da esa ventaja, ¿no? Solo van a morir algunos, pero otros van a poder tolerar esas condiciones cambiantes porque tienen un contenido genético diferente que les da ventajas bajo ciertas condiciones. Ahora, la reproducción sexual, viéndola más en detalle, aquí está medio largo el ciclo, pero bueno, la verdad no es tan complejo. Vamos a tener micelios con núcleos rojos o micelios más y micelios con núcleos azules o micelios menos. Entonces, cuando esas esporas germinan, pues por mitosis se producen, se desarrolla el micelio. Los micelios de ambos tipos, los más y los menos, se aparean o se juntan en algún momento a través de un proceso que se conoce como plasmogamia y producen nuevos micelios dicariotas. Dicariotas significa que cada célula tiene dos núcleos, pero no se han fusionado, están separados. Por eso se representa como N más N. Eh, Después ocurre cariogamia. Cario es núcleo y gamia unión, ¿no? Entonces se fusionan esos núcleos que aquí estaban separados y se producen básicamente micelios diploides con un contenido 2N,
como que fuera un embrión, digamos, un cigoto. Aquí ya tenemos el cigoto diploide que se reproduce por meiosis y a través de la meiosis se van a producir nuevas esporas haploides, eh, ya sea más o menos, o sea, azules o rojas, y esas esporas van a iniciar de nuevo el ciclo hasta formar nuevos hongos, ¿no? Con nuevos micelios. Entonces, ese es el ciclo muy, pero muy general de los hongos. Obviamente, dependiendo del grupo, la reproducción sexual va a variar, va a tener, los tipos de células van a ser diferentes, de esporas, hay esporas flageladas como las que vimos antes, y hay esporas que no son flageladas, como estas de acá, que ocurren en la gran mayoría de hongos. Ahora, bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? Que algunos hongos, como los quitridiomicetes, producen células flageladas, muy similares a los espermatozoides, como las vemos acá. Esto es una espora flagelada, que en el caso de los quitridiomicetes se le llama zoóspora, ¿no? Entonces, es algo que los asemeja mucho a los animales, digamos. Ese tipo de esporas reproductivas o células reproductivas es común en hongos muy ancestrales como los quitridiomicetes. De hecho, si ustedes lo ven aquí, estas zoósporas se parecen mucho a un espermatozoide. Entonces, por eso se dice que tienen muchas similitudes con los animales. Además de que eh, de que presentan quitina, ¿no? Bueno, algunos quitidiomicetes son medio confisgados, ¿no? Producen enfermedades en animales, por ejemplo, Batrachotrichum dendroatides parasita muchos anfibios, como las ranitas rojas que tenemos aquí en Costa Rica, los dendroátidos, y en algunos lugares o algunas regiones se cree que son los responsables por la extinción de muchas especies de ranas y otros anfibios, eh, debido a que parasitan la piel de estos animales y producen una serie de problemas metabólicos que los pueden llevar a la muerte e incluso a la extinción local. Normalmente la alta proliferación de quitridiomicetes se ha asociado con el cambio climático, particularmente el aumento de la temperatura y que está a su vez asociado con la deforestación de las áreas donde viven estos animales. Entonces aumenta la temperatura, proliferan esos hongos y hay eh, un mayor parasitismo de los hongos, aumenta su prevalencia en los animales y eso hace que se produzca una alta mortalidad de anfibios que incluso puede llevar a la extinción. Ya se han comprobado varios casos de extinción global de anfibios como resultado de la infección con este hongo parásito. Las esporas, vean que es otra característica similar a las plantas, digamos, esto se parece como a los granos de polen, solo que aquí no hay esporopolenina, pero es otra cosa, digamos, en que se parecen a las plantas. Esas esporas le recuerdan a uno a los granos de polen. Hay muchos tipos de estructuras que pueden tener las esporas dependiendo de la especie. Normalmente son dispersadas por viento o por lluvia o incluso algunos animales que visitan los hongos y las acarrean a otros hongos o a otras regiones donde van a germinar, ¿no? A iniciar el ciclo de reproducción. El caso del moho del pan, que es este que está aquí, Rhizophus stolonifer, tiene un ciclo de reproducción bien característico. Ahí se los dejo para que le den una repasadita. Por ahora lo que nos interesa es que sepan que se les llama zigomicetes porque forman este tipo de espora que está acá. Al unirse dos gametangios, se forma una zigóspora
que es esta bola de esporas que está acá. Y por meiosis se van a producir esporas haploides que a su vez van a llegar a germinar y a producir micelios. Y esos micelios, cuando maduran, también van a producir más esporas haploides, ¿no? Entonces, ahí les dejo el esquemita que viene en el libro también para que le den una repasada, pero como les digo, lo más importante era el esquema que vimos anteriormente del ciclo general de reproducción de los hongos. Bueno, entonces ahí se indica, ¿no?, que esta fase era la fase asexual y la fase sexual es la que está aquí del otro lado. Bueno, los cigomicetos o cigomicetes más típicos son Pilobolus, que es este hongo que está aquí, que parece como transparente. Cuando madura, cuando está maduro el hongo, esta tapita negra explota, sale volando y se liberan las esporas. Entonces, esto es un conglomerado, digamos, de pilobolus, que diga, esto que está aquí. Esto es el modo del pan, que es el Rhizophus stolonifer, como pueden ver aquí. Si ustedes dejan el pan fuera de refrigeración durante un tiempo, van a ver que se llena de este moho, que es el famoso Rhizophus stolonifer, un cigomiceto característico, digamos, y esta es la estructura que tiene. Seguimos con los ascomicetes o ascomicotas, que son, junto con los basidiomycetes, los hongos más abundantes que hay y también más importantes desde el punto de vista de salud y económico. Forman sacos o ascas, por eso se les llama ascomicetes. Este tipo de saquillos que están aquí, así que parecen una bolla de pan alargados, a eso se les llaman ascas. Esas ascas pueden contener entre 4 y 8 esporas. Eh, Producen esporas asexuales en conidios. eh, Producen esporas sexuales que se llaman ascósporas en ascas. Y las ascas se producen en un cuerpo fructífero como este que está acá. Este que pueden ver acá, esta copita aquí es el cuerpo fructífero y está lleno de ascas, que son unos saquitos con las esporas. Entre los ascomicetes más importantes tenemos las levaduras. Y ustedes saben que la levadura se ha usado desde hace muchas décadas para elaborar productos comestibles, principalmente pan, para fermentar el vino, para hacer la cerveza, etcétera. Entonces ha sido de gran utilidad para el ser humano. La historia del penicillium y su importancia. Este señor que está aquí, Alexander Fleming, se le considera el descubridor de la penicilina. De hecho, es muy curioso la forma en que él descubrió la penicilina. En realidad, él era médico, especialista en bacteriología. Cuando ocurrió este hallazgo, él la verdad lo que estaba era cultivando colonias de estafilococo, que es una bacteria que parasita al ser humano. Y entonces, con, con el tiempo se dio cuenta que había una parte de la placa de Petri que era estéril, en la cual no podía crecer el Staphylococcus porque había sido contaminada por algún hongo eh, que después descubrió que era el penicillium, este que está acá. Entonces, donde crecía el hongo, había una barrera, digamos, en la cual no podía crecer la bacteria. Se inhibía el crecimiento de la bacteria. Entonces, él comenzó a estudiar a qué se debía ese fenómeno y se le prendió el bombillo y dice, bueno, aquí hay cosilla, porque si el hongo no deja crecer la bacteria, eso podría ser un medicamento muy poderoso, un antibiótico muy poderoso para combatir esas bacterias, ¿no? Para evitar su crecimiento, inhibir el crecimiento de
de bacterias patógenas. Y luego se hicieron otras pruebas clínicas con otros tipos de bacteria y se confirmó que también tenía un efecto, por decirlo así, bactericida, o sea, eliminaba las bacterias, no dejaba que crecieran, las mataba. Y en 1945 este señor recibió el premio Nobel debido a ese gran descubrimiento que hizo de la penicilina. Y la penicilina, no sé si ustedes la conocen, pero es un medicamento, digamos, es un líquido muy viscoso, amarillento, que cuando se lo inyectan a uno duele un mundo, es muy doloroso, porque como es viscoso, es espeso, digamos, tarda mucho para que la inyección sea, para que se inyecte toda la dosis, digamos, y bueno, yo solo una vez me la puse, en realidad es sumamente doloroso, ahí me quedé como muchas horas, digamos, sin poder caminar bien porque duele mucho y tarda para pasar el efecto, pero es muy eficiente, digamos, eliminando infecciones bacterianas graves. Hay muchas presentaciones que puede tener la penicilina y bueno, se convirtió en un gran negocio para muchas farmacéuticas, ¿no? Hay hongos que son capaces de matar invertebrados, por ejemplo, los gusanos redondos, tienen este parásito que se llama Arthrobotrys, que es un hongo capaz de amarrarlo, digamos, es como una soga, lo amarra y lo termina asfixiando. Entonces, hay algunos ascomicetes que son depredadores, como ese que les mencioné. Eh, Muchos hongos que vemos en el bosque, que vemos en nuestras casas, cuando vamos a hacer caminatas, son ascomicetes, digo, basidiomicete, ¿no? Tipo estos que están aquí, los hongos de los pitufos. Entonces, muchos de estos hongos son comestibles y se comercializan, se cultivan desde hace muchas décadas y representan una fuente de ingreso muy importante para las comunidades humanas. Eh, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de hongos que también tienen otros efectos como alucinógenos, estos hongos que están asociados con excremento de ganado, principalmente de vacas. Entonces ahí encontramos estos hongos que tienen unas sustancias que los marihuaneros andan buscando ahí y hacen unos viajes locos ahí que si si se equivocan en la dosis, pues quizás no retornen al planeta Tierra, ¿no? Entonces, mejor evitar eso, pero bueno, que sepan que algunos tienen sustancias alucinógenas. Eh, Hay algunos hongos, bueno, ya mencionamos el penicillium, que es un ascomicete, pero bueno, lo pusimos aquí también como un hongo importante. Está Aspergillus, que es medicinal, baja el colesterol, y otros tipos de hongo que también suprime la respuesta inmunológica para evitar rechazo de trasplantes como eh, tri, como trichoderma, ¿no? Entonces hay hongos que son muy útiles a nivel de medicina también y hay hongos que a veces son usados como drogas y hongos que son usados como alimento, etcétera. Entre los hongos comestibles más famosos, pues tenemos todos estos que están aquí. Quizá los champiñones son los que ustedes más conocen, pero la morchela también en Asia es muy consumida. Eh, Están estos otros aquí. Estos que están aquí es un elote, ¿no? Estos son los tizones del maíz que también son muy importantes económicamente. Ya les voy a contar una historilla sobre esos hongos. Y estos que están acá, que no son basidiomicetes, sino ascomicetes, que son las trufas, eh, también son de gran importancia económica y nutricional. De hecho, se encuentran entre los alimentos más caros del planeta, si no el más caro. Ya vamos a ver por qué. Los basidiomicetes
comestibles, bueno, aquí no solo hay basidiomycetes porque las trufas son ascomycetes, pero bueno, la mayoría de los hongos que están aquí sí son basidiomycetes. Entonces, estos son algunos ejemplos de basidiomycetes o hongos de sombrero comestibles. Hay muchas especies. Eh, Hablando de las trufas, entonces voy a explicarles rápidamente por qué es el alimento más caro que existe, o uno de los alimentos más caros que existen. Una sola trufa puede llegar a pesar más de 1 kilo y son tan raras que cuando aparecen, cuando las encuentran, las rematan en grandes casas de remate o por internet y hay gente que ha pagado hasta $200,000 por una trufa. Es un plato de ricos, obviamente, un plato muy delicioso, tiene un sabor delicioso y es muy difícil de hallar, no se puede cultivar, digamos, al menos esta variedad. Tuber no se ha podido llegar a cultivar porque ellas crecen asociadas con raíces de ciertas especies de árboles y solo a cierta temperatura, con ciertas características del suelo y todo. Entonces, encontrarse una trufa de estas es como encontrar una pepita de oro, ¿no? Normalmente se utilizan cerdos o perros amaestrados para olfatear el olor de las trufas y ahí el cerdo o el perro comienzan a escarbar y ahí ya los dueños van con una pala y comienzan a hacer un hueco más grande para sacar la trufa. Podrían estar incluso a 1 metro de profundidad, medio metro, eso es variable. Entonces, lo que se ha usado más, digamos, para encontrar las trufas son cerdos amaestrados que tienen un olfato aún más desarrollado que los cerdos para detectar el olor de las trufas. Yo nunca comí trufas, obviamente, porque eso es demasiado caro, pero sí he comido los hongos estos que parasitan el maíz y son muy comunes en México, por ejemplo, y creo que en parte de Guatemala. En un pasado se les consideraba una plaga y era una desgracia, ¿no? Cuando los cultivos de maíz se llenaban del tizón del maíz o el carbón del maíz, que es este hongo Ustilago meidis, y pues la gente quemaba las plantaciones para evitar que el hongo se siguiera expandiendo. Pero después se vio que ese hongo es una delicia, sabe riquísimo y es muy nutritivo y tiene un sabor bastante similar a la trufa, un sabor que recuerda a la trufa, es un sabor como ahumado, tendrían que probarlo, es muy, pero muy rico. Y la ventaja con respecto a las trufas es que obviamente es mucho más fácil de reproducir a través de la inoculación de mazorcas de maíz pequeñitas y es mucho más barato, ¿no? Que comprar una trufa. Por ejemplo, 1 kilo de huitlacoche, como lo llaman en México, puede costar en estos tiempos no sé, unos tal vez 10,000 colones, no creo que más de 10,000 colones. Y con 1 kilo, pues come usted un montón de veces, ¿no? Y normalmente se usan para hacer quesadillas como estas, que son deliciosas. Tiene un sabor delicioso, como ahumado, tienen que probarlo. Vale mucho la pena si van a México alguna vez. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver lo que son las micorrizas, que es una asociación entre ciertos grupos de hongos, principalmente ascomicetes, basidiomycetes y también otros grupos de hongos que forman micorrizas. Pueden haber endomicorrizas que están por dentro de la planta o exomicorrizas que están en la parte externa, principalmente asociados a la raíz. Eh, Le dan una gran ventaja a la planta porque aumenta la superficie de captación de nutrientes. Por ejemplo, en este arbolillo que está aquí, que parece un pino, las raíces de él llegarían como hasta acá, donde estoy señalando.
Y todo el resto que se ve aquí son micorrizas. Entonces las micorrizas colaboran con la raíz, o sea, como que son áreas de captación de nutrientes adicionales que penetran en el suelo y eso favorece desde luego a la planta porque la probabilidad de que consigan agua y que consigan otros minerales que necesita para crecer aumenta montones. A cambio, la planta les da azúcares para que sobrevivan los hongos. Entonces, es una simbiosis muy importante en los ecosistemas y en agricultura es de suma importancia también. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos esto que parecen coníferas, algún tipo de pino, plántulas de la misma edad, digamos, solo que estas no fueron inoculadas con micorrizas, se desarrollaron sin micorrizas, digamos que cada una tiene un mes de estar germinando y vean que estas están mucho más chiquitillas. En cambio, estas plántulas que están aquí, que sí fueron inoculadas con micorrizas, están muchísimo más grandes y robustas, ¿no? Gracias a la acción que tienen las micorrizas que favorecen la captación de minerales y agua, ¿no? Eh, los líquenes es una variación, digamos, o un mutualismo, actualmente se considera mutualismo, entre hongos y algas. Entonces, todos ustedes han visto líquenes pegados en troncos de árboles, incluso en las piedras. A veces los confunden con musgos, pero no son musgos. Son más coloridos y parecen más bien como un tipo de coral, ¿no? Y dentro del hongo viven algas o cianobacterias que son capaces de fotosintetizar, ¿no? Entonces le dan azúcares a los hongos, que los azúcares de los hongos los usan para crecer, y a su vez los hongos que viven con esas algas le dan a sus algas un hogar, un refugio, digamos, para que se escondan y no sean fácilmente depredadas y que no se desequen. Entonces, en eso consiste el mutualismo. Eh, entonces, básicamente es eso. Vamos a tener el hongo, las hifas que constituyen el hongo, más un tipo de alga o cianobacteria. Eso nos va a producir lo que llamamos un líquen. Hay varios tipos de líquen. Hay líquenes foliosos, fructicosos, ya los vamos a ver en más detalle. Si le hacemos un corte a un hongo, digo, a un líquen, lo que vamos a ver es esto, ¿no? El montón de hifas que constituyen el hongo y embebidas dentro de esas cifras vamos a encontrar las algas o cianobacterias que fotosintetizan, desde luego, porque tienen clorofila y más o menos esa sería la estructura. Podemos tener hongos crustáceos, hongos foliosos y hongos fructicosos, dependiendo de la forma que tengan. Ahí les dejo eso para que le den una repasada. En el libro también se describen las características de esos tipos de líquenes. Y finalmente hay algunos hongos que parasitan el ser humano. Ya les hablé de la malasasia, que está asociada con la caspa y con la dermatitis. La dermatitis la padece alrededor de un 40% de la población mundial. Eh, en mi caso, yo también tengo dermatitis, pero un grado más moderado, digamos. Muchas personas tienen dermatitis y en diferentes grados. Y se debe a este hongo que se llama malasasia, que también está asociado con la caspa. La Candida albicans, que parasita principalmente a las mujeres, los órganos genitales, no la vagina. Entonces a veces se da un desequilibrio y se da lo que se conoce como candadiasis, ¿no? Es una infección por Candida albicans y felizmente hay tratamientos para controlar eso, ¿no? Hay antibióticos muy eficientes para controlar eso. Esto era un caso de dermatitis que le pongo acá, dermatitis muy aguda, muy pronunciada. Y también otro ejemplo son los hongos de los pies, ¿no? Que se pone negra la uña y se pudre. Por dicha también tenemos
antibióticos para controlar eso, pero si ustedes se tratan muy tardíamente, pues van a perder la uña, normalmente la uña del dedo gordo. Bueno, jóvenes, entonces llegamos hasta aquí. Espero que no haya sido muy pesada la clase para ustedes. Intenté resumirla. Eh, entonces, nos vemos la próxima lección. Si tienen alguna duda, me pueden presentar, me la pueden hacer la próxima clase que tengamos, que nos veamos. Creo que, a ver, es el lunes, ¿no? No, es el martes, ¿no? El martes, entonces ahí nos veríamos. Bueno, eh, chao. Ay, ay, ay.